hoy es otra de las reuniones del instituto, que hoy quisimos agasajar un poco a la parte federal, que venimos reclamando el tema de charlas y temas específicos, y bueno, tenemos el honor de tener a María Inés Dipsié y Luciana Quagliato, que acá tenemos otro Galaxy A30, pero bueno, si se puede identificar después. Me ocupo yo, Nati, tranquila, vos habla tranquila, yo me ocupo de admitir. Dale, admití, así yo me quedo bien. Bueno, presentar entonces en la reunión del instituto, que es específicamente para tratar este tema, con la doctora María Inés Dipsié y Luciana Quagliato. En realidad le pusimos tema de conversatorio, porque la idea es que ellas hagan la apertura o la inserción en el tema, y así todas podemos ir debatiendo un poco sobre estas cuestiones que son muy interesantes y que obviamente tenemos bastante de qué hablar y antecedentes, y es la actualidad y el día a día. También a lo mejor, si tenemos tiempo, podemos hablar de algunos otros temas, pero la idea es enfocarnos en estas cuestiones que nos trae el Tribunal Federal. No sé si va a empezar María Inés o Luciana, eso sí, no me lo habían dicho, para cederles la palabra. ¿Arranco, Luli? Sí. Bueno, cuando me digan. Empezá, no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Inés Dipsié. En primer lugar, permítame agradecer al Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de Rosario por la invitación para participar en este conversatorio, realmente es un honor. En mi caso, elegimos algunos temas puntuales que generan bastante conflictividad, se me trabó, conflictividad en el ámbito de la justicia federal. En mi caso, la temática que voy a abordar es la referida a la PBU, que la PBU es uno de los puntos de mayor litigiosidad actual en la justicia federal. Voy a comenzar con el marco normativo como para refrescar puntualmente esta cuestión, y luego voy a analizar los distintos puntos que hay que tener en cuenta al momento de realizar los reclamos judiciales. Y vamos a aportar jurisprudencia en la que se basa esos puntos que podemos reclamar. ¿Sí? Permítame, voy a compartir pantalla. Bien. Como todos sabemos, esto es refrescar un poco, muchos de los conocimientos ya los tenemos, pero es importante para darle unidad a la exposición y para entender lo que después vamos a plantear en los distintos tipos de reclamo. La PBU nace con la sanción de la Ley 24241, es uno de los componentes del haber jubilatorio. En el esquema original, la determinación de la PBU y la movilidad posterior dependía de la variación del AMPO. El artículo 20 original de la Ley 24241 prescribía que la PBU era el equivalente a 2,5 veces el valor del AMPO, para aquellos beneficiarios que acreditaran 30 años de servicio. Y se incrementaba un 1% sobre ese monto por cada año de aporte adicional hasta un máximo de 45 años de aporte. Observemos que tenía tope la PBU. El AMPO, que era el aporte medio previsional obligatorio, era un coeficiente que se elaboraba en base al promedio de aportes al sistema de seguridad social, y la evolución determinaba la movilidad de la prestación en el sistema original de la Ley 24241. Por lo tanto, ahí observamos que el sistema original estaba ligado a las variaciones salariales. ¿Qué pasa? Con la sanción de la Ley 24463, que la sentimos nombrar un montón, desde el 30 del 3 del 95, la movilidad dejó de depender del AMPO y pasó a convertirse en un rubro más del presupuesto general. El AMPO continuaba siendo un parámetro para el cálculo de la PBU, fue variando de forma semestral. Pasó de 67 pesos originales hasta llegar en la entrada con el decreto 833 del 97, llegó a los 80 pesos en abril de 1997.
1997, cuando el AMPO fue sustituido por el MOPRE, que es el módulo previsional. Al ser sustituido por el MOPRE, que ligó la variación del mismo a la disponibilidad presupuestaria, se produjo el congelamiento de la PBU hasta, escuchen bien, hasta la sanción de la Ley de Movilidad 26417 del año 2009. 12 años estancada la PBU. ¿Cuáles eran las diferencias entre el AMPO y el MOPRE? El AMPO lo creó la ley 24241, y la fuente de determinación era el cociente entre el promedio de aportes obligatorios y el de aportantes al sistema, que era un producto de una medición estadística semestral, era un componente serio. En cambio, el MOPRE, el origen del MOPRE era un decreto de necesidad y urgencia, y era una medida de valor que se determinaba en forma anual por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social y Economía y de Obras y Servicios Públicos conforme al presupuesto general. Grandes diferencias. Llegamos a la ley 26417 del año 2008, pero que entra en vigencia en el 2009, ahora lo voy a explicar. Esta ley fue reglamentada por la resolución 6 del 09 de la Secretaría de Seguridad Social, que estableció justamente que la ley es de aplicación desde marzo del 2009. Recordemos, que si bien no tiene que ver con este tema específico, pero es importante para ubicarnos en el espacio temporal, que en el interín se sanciona la ley 26425, en diciembre del 2008, que estableció la unificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Desde la vigencia de la Ley de Movilidad 26417, cuyo artículo 4 modificó el artículo 20 de la Ley 24241, se desvincula la PBU del AMPO-MOPRE. Y la PBU pasa a ser un monto fijo, 326 pesos. Los ajustes operaban conforme al artículo 15 desde el 1 de marzo del 2009. Por lo tanto, el 1 de marzo del 2009 el valor de la PBU era 364,10. Es un monto fijo para todos los beneficiarios, no recibe ninguna bonificación por la prestación de más de 30 años de servicio, es decir, no realiza diferenciaciones en cuanto al esfuerzo contributivo del trabajador, ya que establece un monto arbitrario y, como ya veremos, desactualizado para todos los casos. Y la movilidad que se le aplica es la de los aumentos generales. Ahora bien, ¿cómo se llega al monto de 326? Ese monto surge de aplicar a los 200 pesos que llegó la PBU, vigente al 31 de mayo del 2006, los aumentos generales que se fueron otorgando desde junio del 2006 a febrero del 2009, sin el aumento del 10% de septiembre del 2004, ¿se acuerdan que ese se nombró mucho en el caso Badaro porque era destinado a los haberes menores a 1.000 pesos y demás? Lo que sucede es que con esta reforma, y este es uno de los puntos que se plantean en las cuestiones judiciales, se deja sin actualización a la PBU original desde el 2002 al 2006, que era un periodo que ya la Corte había dicho en el caso Badaro, que era un periodo donde hubo diferencias, digamos, del costo de vida, un proceso inflacionario, de recomposición salarial, que justamente en el caso Badaro, por ese periodo, se dio un 88,57 de incremento. Bueno, cuando se calcula esta PBU fija, en ese periodo no se otorga, no se tiene en cuenta la doctrina del caso Badaro a los fines de poder actualizar los montos. Por eso es que decimos que las PBU que nacen posteriormente a febrero del 2009, nacen confiscadas, ya nacen desactualizadas y desvalorizadas. ¿Por qué? Porque el monto fijo de 364,10 de marzo del 2009 es la PBU anterior con los aumentos generales. Simplemente eso. La Corte ha dicho, y en este sentido ya aplico un poco de doctrina, que el hecho de que una norma establezca un monto fijo no debe implicar que el monto sea incausado y discrecional, basado en la sola voluntad del quien lo determina. La prestación previsional, del cual la PBU es una parte, tiene que cumplir con el principio o la garantía de integralidad del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Por eso el Estado no es libre de fijar cualquier monto de la PBU. En este caso nosotros observamos que está fijando una prestación devaluada. Entonces lo que hace es ratificar que el monto de la nueva PBU fue totalmente fijado en forma arbitraria. Como ya vamos a ver, lo que, digamos, se aplica para actualizar el componente en cuestión es el índice del ISBIC. ¿Por qué? Porque se entiende que es coherente, es congruente aplicarle a todos los componentes del haber previsional el mismo índice. Y si el fallo del IFE establece que PC y PAP se actualizan con el ISBIC, es razonable que la PBU también se actualice con el mismo índice. Aparte que fue el elegido por ANSES en las resoluciones 140 del 95 y 63 del 94. Recordemos que actualizaba hasta marzo del 91 y después no actualizaba más, pero era el índice que había elegido la misma ANSES. Bien, esa es la parte normativa, que yo sé que la mayoría ya lo sabemos, pero está bueno refrescarlo, porque en base a eso vamos a ver qué plantear en los reclamos judiciales. Vamos a entrar al tema de la litigiosidad y de puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar el recálculo de la PBU. Tenemos que considerar primero, digamos como un análisis previo, que la determinación de la confiscatoriedad requerida siempre se va a diferir a la etapa de ejecución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La fecha de adquisición del derecho a la prestación previsional, porque de eso va a depender el fundamento de la impugnación que queramos hacer. También tenemos que tener en cuenta el cuestionamiento del tope de los 45 años, ¿se acuerdan que yo lo nombré anteriormente?, del artículo 20, inciso B de la 24241, es decir, que computaban hasta 45 años. Ese tope también puede cuestionarse. Por otro lado, la metodología a utilizar a los fines de determinar la confiscatoriedad, que es requerida, como ya voy a explicar por qué se requiere la confiscatoriedad, y el índice a utilizar a fin de actualizar el componente. Vamos a empezar con el punto de fecha de adquisición del derecho a la prestación. Y ahí tenemos que hacer un corte entre los beneficios adquiridos desde julio del 94, que es cuando se sanciona la ley 24241, hasta el 28 de febrero del 2009. ¿Por qué? Porque ahí había una forma de cálculo de PBU. Como les dije, el cálculo de la PBU era equivalente a 2,5 veces el valor del AMPO, más un 1% por cada año que excede los 30 años hasta 45 años. El MOPRE llegó a valer 80 pesos, por lo tanto, la PBU base, digamos, es 2,5 por 80, 200. Teniendo en cuenta el exceso, la PBU máxima, como era 45 años, es de 230 pesos, ¿sí? En este periodo lo que se establece, digamos, se invoca a los fines de impugnar el valor de la PBU, es la falta de actualización o el congelamiento del AMPO-MOPRE. El AMPO-MOPRE estuvo en 80 pesos desde abril del 97 hasta febrero del 2009. O sea que la PBU valía 200 pesos durante esos 12 años. Si bien hubo periodos que hubo estabilidad, como dije anteriormente, del 2002 al 2006, fue un periodo donde hubo mucha inflación y sin embargo la PBU no tuvo modificaciones. Para los beneficios que se adquieren desde marzo del 2009 a la actualidad, se modifica la forma del cálculo de la PBU. Me parece que me pasé un... Ay, bueno. ¿No puedo volver para atrás? ¿Cómo hago? No sé, bueno, no importa. ¿Y con la flechita no? ¿No podés volver para atrás? Ah, sí, ahí está, bárbaro, sí, porque me pasé. Bárbaro, gracias por la ayuda técnica. El cálculo de la PBU, como dijimos, a partir de la 26.417, el monto de la PBU es un monto fijo. 326 pesos, que conforme al aumento de marzo del 2009 pasa a ser 364,10. El fundamento de la impugnación en este periodo es justamente que el monto inicial que se fija nace desactualizado, como le expliqué, por el hecho de que no se actualizan conforme al criterio de la Corte. En el periodo 2002 al 2006 se toman los aumentos generales
se le aplica la PBU de 200 pesos, los aumentos generales, y ahí surge el monto nuevo de la PBU. Bien. Bien, vamos a entrar ahora a la parte jurisprudencial, es decir, a la jurisprudencia que podemos invocar a los fines de establecer la impugnación del monto de la PBU. El archiconocido Quiroga Carlos Alberto, ¿quién no lo conoce? Del año 2014, 11 de noviembre del 2014, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revoca la sentencia de segunda instancia que no otorgaba el recálculo de la PBU, en donde se estableció que la Constitución Nacional reconoce el carácter integral de los beneficios de la seguridad social, y eso es un aspecto esencial para la correcta fijación del monto inicial de los saberes, si no de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos. Entonces, en Quiroga la Corte dice que tiene que analizarse al momento de la liquidación qué incidencia concreta tiene la ausencia de incremento de uno de los componentes de la jubilación, en este caso la PBU, sobre el total del haber inicial, porque es este el que goza protección. Y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita resulta confiscatorio, es decir, de mayor al 15%. Remite al caso Tudor, por lo que difiere a la etapa de ejecución la acreditación de los extremos necesarios para la procedencia del reclamo, pero no estipuló en este fallo el índice que debía utilizarse, por lo que después de este fallo fue toda una cuestión ver qué índice era el que teníamos que aplicar para actualizar la PBU. En este fallo la Corte reconoció que el legislador tiene facultades para organizar el sistema previsional, pero que las mismas tienen que ejercitarse dentro de ciertos límites, de no afectar los derechos emergentes de la seguridad social o llevar a resultados confiscatorios. A pesar, como dijimos, de los cambios económicos, se dijo acá en este fallo que desde el 97 al 2009 no hubo modificaciones de la PBU, por lo tanto eso lo consideró desproporcionado. Con respecto a los beneficios adquiridos a partir de la vigencia de la ley 26.417, nos encontramos con bastante jurisprudencia, que es muy actual, incluso la hemos debatido muchas veces, Luli nos ha instruido muchísimo en este aspecto, porque bueno, justamente era una cuestión que estaba en conflicto, qué pasaba con los beneficios adquiridos posteriormente al 1 de marzo del 2009. Tenemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ciuti Pablo, es un reajuste, y en este fallo, que Pablo tenía fecha de adquisición del derecho posterior al 2009, es decir, en vigencia la ley 26.417, la Corte otorga la actualización del PBU y remite a Quiroga. Por lo tanto, este fallo de la Corte fue fundamental, y lo vemos que la Cámara se remite mucho a estos autos. Después tenemos Baldo Jorge contra ANSES, también es un fallo nuevo, es de la Cámara Federal de Rosario, Sala A, la sentencia del 17 de diciembre del 2020, así que fíjense que estamos hablando de un tema bastante actual. Era un expediente originario del Juzgado Federal número 1 de Rosario, y la fecha de adquisición del derecho del actor era el 5 de julio del 2012. Esta causa remite a Quiroga a los fines del ajuste de la PBU. En esta etapa, de la etapa de apelación, la Cámara confirma la postura, entiende que si bien, esto es importante porque la Cámara los dijo en varios fallos, dice que si bien en causas anteriores se revocó la aplicación del fallo Quiroga a casos en los que la fecha de adquisición del derecho eran posteriores a la ley 26.417, por entender que el precedente no resultaba aplicable, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en estos casos revocó el rechazo de ajuste a la PBU resuelto en instancia anterior, remitiéndose a la causa Ciuti Pablo, que a su vez remite a Quiroga. Por lo tanto, dice la Cámara, y atento a que este temperamento es más favorable para el beneficiario, adopta la postura de permitir el análisis en la etapa de liquidación
y establecer si la falta de actualización genera una merma confiscatoria, sin perjuicio de la fecha de obtención del beneficio. Esa frase es fundamental. La demandada interpone recurso extraordinario, pero el 31 de marzo del 2021 es denegado. Por lo tanto, quedó firme y, digamos, cuando se deniega el recurso extraordinario, se establece que es concordante lo que se peticionó con los fallos Ciuti Pablo y Quiroga Carlos Alberto. Y otro fallo, digamos, hay un montón de fallos, traté de tomar los más paradigmáticos, que justamente tienen cuestiones referidas a los que a veces nos ha planteado conflictos o discusiones respecto a qué es lo que se aplica o no. Es Colom Osvaldo, en este caso es un fallo, lo traigo porque es de la sala B, el anterior era Baldo, era de la sala A, este es de la sala B de la Cámara Federal de Rosario, originario del Juzgado Federal de Rosario número 1. La fecha de adquisición del derecho de Colom Osvaldo es 31 de marzo del 2014. Esta sentencia es del 24 del 2 del 2021. Remite a los autos Antonelli, que posteriormente voy a hablar del mismo, con respecto al índice. Es decir, acá ya vamos fijando el índice. E indica que corresponde utilizar el ISBIC para actualizar el AMPO MOPRE. Remite también a la causa Ciuti Pablo, que a su vez remite a Quiroga. Bien. Vamos a ir ahora al otro punto. ¿Se acuerdan que al principio yo le había establecido distintos puntos que podíamos cuestionar? En este caso es el tope de los 45 años que tiene el artículo 20, inciso B de la 24241. Bueno, acá tenemos la causa Antonelli. Antonelli es una causa, si no me equivoco, de la doctora Patricia Villa, una colega y amiga nuestra. Es una sentencia del 15 de julio del 2020 de la Sala B de la Cámara Federal de Rosario, y en esta causa se declara la inconstitucionalidad del artículo 20, porque, ¿alguien me habló? Porque el actor había aportado había aportado 48 años, por lo tanto, digamos, declara la inconstitucionalidad. Ay, toqué algo. Fin de la presentación pusiste. Ay, esperen. Ahí va. Presentar, perdón. Bien. Ahora sí. Bien, ahora sí. Vamos a ir ahora a un tema que también es complicado, porque es respecto a la metodología de comparación a los fines de obtener el porcentaje de confiscatoriedad. Es decir, cuando se dice que se difiere la etapa de ejecución y que tiene que plantearse una confiscatoriedad, el tema es qué comparamos a los fines de determinar la confiscatoriedad. Tenemos el caso Amat Juan Alberto, que es una ejecución previsional de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Sala B, que era un expediente originario del Juzgado número 1 Federal de Santa Fe. En cuanto al índice para actualizar, remite a Antonelli, que utiliza el ISBIC, e indica el método de cálculo de confiscatoriedad conforme a los lineamientos vertidos en Quiroga. Pero el más interesante, que yo lo hablé con la doctora Coagliato, es una causa de ella, es López Osvaldo contra C sobre ejecución previsional, una sentencia del 26 de noviembre del 2020 de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La fecha de adquisición del derecho de López Osvaldo era el 18 de noviembre del 2008. Es un fallo muy completo, tiene muchísimas cosas, por eso les recomiendo su lectura, es de la doctora Luciana Coagliato, así que bueno, ella sabrá muy bien, digamos, el contenido del mismo, espero que pueda describirlo bien. Acá lo que establece, bueno, es la etapa de ejecución. ANSES presenta recurso de apelación y conjunta nulidad contra la sentencia que aprueba la planilla. En la planilla se había actualizado el AMPO MOPRE con el ISBIC, entonces la ANSES se agravia de eso. Y la Cámara dice que teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente LIF sobre la finalidad de un indicador salarial en materia previsional,
es necesario mantener una proporción entre los ingresos activos y pasivos. Entonces entiende que el índice que debe aplicarse es el ISBIC, para redeterminar el valor del AMPO-MOPRE al momento de recalcular la PBU. Entonces lo que haría al utilizar este índice, no dejaría de lado el rol de este componente, sino que respeta la integralidad, que es un carácter reconocido y protegido por la Constitución Nacional, porque es el mismo que se utiliza para actualizar las remuneraciones que se tuvieron en cuenta para la PC y la PAP. ¿Cómo establece, invoca los precedentes del IFPI Blanco, analizando la problemática de las faltas de actualizaciones y el cálculo correcto del haber inicial, confirmó que debía realizarse mediante el ISBIC. Y por esta razón, apartarse de tal criterio, como así de la manera de recalcular en un haber inicial que es único, es homogéneo, con periodos coetáneos, sería una incongruencia jurídica y práctica. Dice que no debería aplicarse el índice fijado en el caso Badaro, porque ahí se discutía la movilidad y no el reajuste. Habla de la idea de universalidad de la PBU, que es un punto muy importante, y que es un componente en el que se establece su carácter redistributivo. Lo que me pareció interesante también es que invoca la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Es un fallo muy completo, les recomiendo la lectura, porque tiene mucho más, aparte de la PBU, por supuesto. Dice que la etapa de ejecución se tiene que dilucidar el índice a aplicar y si se produce esa merma confiscatoria que tanto se requiere. Entonces establece la metodología de comparación para determinar el porcentaje de confiscatoriedad. Siguiendo este lineamiento, lo que dice es que primero se tiene que establecer la diferencia entre la PBU redeterminada y la de caja. De este cálculo, es decir, la diferencia entre la PBO actualizada y la que calculó ANSES, se va a obtener un monto, que es la merma de ese componente. Una vez tenida esa diferencia, se determina el porcentaje, que significa sobre el haber total, compuesto por una PBU registrada, reajustada, y los componentes de PC y PAP de caja. Ese resultado va a significar la incidencia que tuvo la falta de incremento de la prestación básica en la totalidad del haber. Y una vez que tenemos esa incidencia, si se observa que la quita es mayor al 15%, se va a considerar que es confiscatoria, declarar su inconstitucionalidad y se va a determinar. Es muy importante porque establece paso a paso cómo calcular la confiscatoriedad que se requiere a los fines de saber si la PBU es inconstitucional y se debe recalcular. Bien, y por último vamos a analizar el índice, que es un tema que ya ahora tenemos bastante claro, pero también nos ha traído bastante dolores de cabeza, porque bueno, el fallo de Quiroga de la Corte no establecía el índice aplicado. En este sentido tenemos varias causas. Sabemos que el criterio actual de la Cámara de Rosario es actualizar el AMPO-MOPRE aplicando el ISBIC, que es coincidente con el índice para actualizar remuneraciones en PC y PAP, hasta el 28 de febrero del 2009, y luego los aumentos generales otorgados por ley 26.417 hasta la fecha de adquisición del derecho, independientemente de la fecha en que se adquirió el derecho. Antonelli Ricardo, la fecha de adquisición del derecho 24 del 2 del 2009, es un proceso de reajuste, una causa de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, remite al fallo Quiroga e indica específicamente que el índice a aplicar, recordemos que estamos este está en etapa de conocimiento, es un reajuste, y ya el mismo fallo establece que el índice a aplicar para actualizar el AMPO-MOPRE es el ISBIC, en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema en la causa ELIF. La demandada presentó recurso extraordinario, pero fue denegado el 10 de noviembre del 2011.
Vuelvo con López Osvaldo. López Osvaldo tiene de todo el fallo. Es una, bueno, como dijimos, una ejecución previsional y también especifica que el índice a aplicar es el ISBIC. Colom Osvaldo también es un expediente que tiene fecha de adquisición la sentencia del 24 de febrero del 2001. Cuando habla del índice remite a Antonelli, por lo tanto se aplica el ISBIC para actualizar el AMPO-MOPRE, y eso establece que porque la Corte Suprema, en el fallo del IF, estableció los parámetros para actualizar la PC y la PAP, y por lo tanto es necesario utilizar el mismo índice para recalcular los 3 componentes del haber, para evitar que el componente de PBU se convierta en una prestación cuya desactualización resulte confiscatoria. Entonces remite al fallo Quiroga. En este sentido, dice que se van a aplicar entonces los aumentos conforme al ISBIC hasta febrero del 2009 inclusive, y a partir de allí, según la ley 26.417, hasta la fecha de adquisición del derecho del actor, y una vez reajustado, como dijimos anteriormente, se determinará si entre la PBU original y la recalculada hay una merma en el haber inicial que sea confiscatoria, de acuerdo al método confirmado por esta sala en los autos AMAT, que eran los que nombramos anteriormente. Colom, también, en el sentido similar a Colom, también está la causa de Simone, Juan Ramón, que también establece, este es un expediente original del Juzgado Federal de Santa Fe, la fecha de adquisición del derecho del actor. Yo les digo la fecha de adquisición del derecho del actor porque es importante respecto a la forma de cálculo de la PBU y demás. Es un tema importante para determinar digamos que la forma de impugnación. Y es un fallo, fíjense, del 22 de diciembre del 2020. También es coincidente con lo resuelto en Colom. Bien, yo ya expuse el tema de PBU, no sé si tienen alguna duda, quieren plantear algo, ahora la vamos a escuchar con muchísima atención a la doctora Quagliato, cuyo tema es muy, muy interesante. Bueno, espero no haberlos aburrido, es un tema que requiere mucho tratamiento teórico, entonces a veces suena bastante aburrido, pero es importante y es indispensable, más que importante, tener conocimiento de la normativa, de los fallos que podemos invocar para saber cómo poder plantear las impugnaciones de este componente que hoy por hoy está trayendo gran porcentaje de litigiosidad. Gracias. No sé si tienen preguntas. Mari, yo Gracias. te quiero agregar una cosita. Sí. 2, en realidad. La primera es que vos dijiste que siempre la PBU se difiere en la etapa de ejecución. La confiscatoriedad. El análisis de la confiscatoriedad. Sí. Y lo que yo siempre pienso es que en Quiroga, cuando la Corte dice que lo difiere, es porque no se encuentra, y lo dice, que no se encuentra acreditado en autos la confiscatoriedad. Sí. ¿Cuál lo va a diferir a la etapa de ejecución? Digo para que no lo demos siempre por sentado y no nos quedemos siempre con eso. Para mí es un tema que hay que pelearlo. Muy interesante. Porque la PC y la PAP se actualizan en la etapa de conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado en la Corte si Quiroga hubiera acreditado la confiscatoriedad? Porque dice, en autos no se acredita, con lo cual difiere el análisis a la etapa de ejecución. Entonces, para mí no es un tema como para darlo siempre por sentado a que se va a diferir. Tratar de discutirlo en la etapa de conocimiento. Sabemos el problema que genera, ¿no? Que si lo pedimos en la etapa de conocimiento, si sale mal, lo tengo que apelar, y si me sale mal en la Cámara, debería apelarlo a la Corte y digamos, condenar a mi cliente a irse a la Corte y que la Corte lo resuelva cuando quiera. O si sale bien, ANSES me lo va a apelar, y si me sale bien en la Cámara, vuelvo a condenar a mi cliente a que se vaya a la Corte por el tiempo que la Corte quiera tomarse para resolver el tema. Pero, así todo, si alguna vez tenemos algún caso, tipo mi mamá, mi tío, el que fuera, que se pueda designar un poquito, tratar de que en Rosario empiecen a rever esa situación, porque no tenemos o sea, Quiroga lo dice claro,
Excelente. Además, ahora que ya tenemos criterios bastante determinados, ya el índice lo tenemos determinado, el método de cálculo, o sea, ya hay parámetros que tenemos bastante fijos y que podemos aplicarlos sin tener miedo de... Antes no sabíamos el índice, no sabemos cómo comparar, pero ahora que ya están estos puntos de la fecha de adquisición del derecho y demás, está bueno lo que decís, es interesantísimo, Luli, porque realmente tendríamos que, bueno, irlo probando y, bueno, así se logran las modificaciones. Sí. Excelente. Que explicaste bien el tema de los fallos de qué pasa con estos que tienen fecha de adquisición posterior a marzo del 2009. Viste que ahora la Cámara definió todo, definió el índice, definió cómo se hace el corte, y yo les mostraba ayer en el chat una parte de lo que me salió, pero no mostré el final, que casi me descompongo. La Cámara, en este caso que tengo yo, es una ejecución de sentencia, donde el perito en su momento actualiza la PBU por ISBIC. Yo no lo apelé, no dije nada en su momento, porque no había ni criterio con respecto al índice en el momento que se hizo la pericia, en el momento que se aprobó en primera instancia, y ahora la Cámara me saca una sentencia diciendo que ordena a rehacer la pericia, cortando la aplicación del ISBIC al 28 de febrero del 2009, me tira un salvavidas, pero es de plomo, te explico por qué. Primero, está bien, ese cálculo le va a dar más al jubilado, pero le va a dar muy poco más, un porcentaje mínimo, la diferencia entre cortar el ISBIC al 28 de febrero o no cortarlo. ¿tá? Entonces, lo obliga a litigar 3 años más, porque tiene que bajar a primera instancia, rehacerse la pericia, se aprueba, ANSES vuelve a apelar 2 años más en la Cámara para que la Cámara diga lo que quiera decir. Además, como revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, lo carga el jubilado con el 10% de las costas. No sé si vieron que la Cámara lo que está haciendo ahora es repartir las costas con un criterio que para mí es un misterio. Ellos dicen que viste que las costas son a la vencida en las ejecuciones, pero una excepción es cuando hay vencimiento recíproco, como que algo ganó ANSES. Acá ANSES primero no ganó nada, la Cámara no lo sabe, pero ese cálculo le va a dar más al jubilado. Encima de que lo condena a litigar 3 años más, por 2 mangos más en el haber, le carga con el 10% de las costas. A lo que voy con esto de las costas es que hay que avisarle ahora a nuestros clientes antes de iniciar una ejecución, porque ¿qué le decimos nosotros a un cliente cuando va a iniciar la ejecución? No, quédate tranquilo, las costas son de la vencida. Ah, pero yo no tengo que pagar nada. No, nada, quédate tranquilo. Y no es así. Estoy viendo regulación, digamos, reparto de costas en un 70-30, 80-20 y 90-10. Por cuestiones como esta, que la Cámara no tenía criterio y ahora se le ocurre que como desde diciembre tiene criterio, me va a mandar a rehacer todas las pericias de PBU y va encima a cargar al jubilado con costas. Otra que carga el jubilado con costas en casos como que la planilla no se va a modificar en nada y le reparte las costas. Así que bueno, nada, me hiciste acordar, eso pasó ayer, antes de ayer, así que mantener alerta a nuestros clientes de que la Cámara está repartiendo las costas, es un peligro. Además, perdón, lo peor de todo esto, queda firme la sentencia de Cámara, el perito a los 10 días practica planilla o honorarios. Al ANSES se lo va a cobrar el año del ñaupa. Y el jubilado lo tiene que pagar cuando le queda firme los honorarios, que es a los 10 días de que la sentencia queda firme, porque el jubilado no le dice, dale, vení a reclamármelo por atención virtual, ejecutame los honorarios, nada de todo eso. Y encima el jubilado que va a cobrar dentro de 3 años como mínimo, desde que queda la sentencia firme. Pero a los 10 días queda obligado a pagarle al perito. No es terrible. Ganó y recontraganó el juicio. Bueno, eso, alerta entonces a los clientes de que ya no es que no tienen que pagar nada. Terrible, sí, sí. Son cuestiones que tenemos que ir evaluando porque se va modificando y bueno, hay que estar atentos porque justamente como dice Luli, uno le dice al cliente determinadas pautas y después en el camino te las cambian y te modifica todo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar, interesante de la PBU.
Si no sigue Luli como... Yo le digo Luli, la doctora Yo acá lo único que tengo en el chat de Carolina Ceballos, que dice que hay que apelar esas costas, pero bueno, también creo que todavía se están recién dando ahora todas estas cuestiones, como decía Luciana. Entonces, como que todavía no tenemos resultados. No, está bien, pero apelar... ¿Qué fallo es? Pregunta Fernanda. Tengo 1000. El de PBU... Sí. El de PBU es tirabazo y el número es 948 del 2019. Pero después tengo fallos como, por ejemplo, una ejecución de sentencia que, primera instancia, vieron que cuando es tema topes, primera instancia en la sentencia declara la inconstitucionalidad de todos los topes. Entonces la Cámara dice, revoco parcialmente la declaración de inconstitucionalidad del 25, porque acá no hubo servicios simultáneos. No obstante, mantengo la aprobación de la planilla, porque como no hubo servicios simultáneos, no influye para nada en la pericia. Las costas las reparte 90-10, 80-20. Entonces, o sea, cambian algo que no es totalmente insignificante, no le hace ganar más ni menos al jubilado, y lo carga con las costas. Si las tuviera que pagar cuando cobra el juicio todavía, pero las tiene que pagar pasado mañana y va a cobrar el juicio dentro de 3 años. Eso es lo gravísimo, que la Cámara no... Yo no sé si no lo... Ahí está. Ahí lo encontré. Y sí, es verdad lo que dice Caro, lo que dice Su, que hay que apelar las costas, pero las apelás ¿a dónde? A la Corte. Tenés que llegar a la Corte por tema costas. Y rogar que entiendan que tiene que ir por pieza separada y lo otro que te lo manden a liquidar. Y si no lo entendieran que tienen que ir por pieza separada, como ya nos pasó en un par de casos y se nos fue a la Corte todo el expediente, lo reventás al jubilado. O sea, para eso que el jubilado pague esas costas y se ponga ya a la espera de cobrar la ejecución de sentencia. Digo, no sé. Estamos atentos. Bueno, hice catarsis, como siempre. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, si quieren desactivar el audio y hablar, o por ahí algunos están escribiendo ahí en el chat, pero por ahí sería más esa ida y vuelta para poder charlar y dialogar y todas estas cuestiones de si es que tienen dudas o algo que les pasó o tengan algún expediente que esté o en el tribunal o en la Cámara. Si no, tendrás que arrancar, Luli, con lo tuyo. Bueno, arranco. Cualquier cosa dejo el chat abierto por si alguien quiere ir cortando o que se desilencien. Bueno, tema costas, honorarios. Yo lo que voy a hacer es contarles un poquito cómo me fui manejando con el tema honorarios. No hice una presentación así espectacular como Mari, sino que les voy a contar lo que hice yo en mi experiencia personal con los honorarios que me fueron regulando. Los primeros que tuve, en los que ANSES fue condenado en costas, fueron con los recursos extraordinarios en los juicios de reajuste, que la Cámara de Rosario denegaba con costas, y entonces le regulaba entre un 25 o un 30 de lo regulado en primera instancia. En primera instancia iba variando entre el primero el 11, 12, llegamos hasta el 22%, y bueno, al ser un reajuste, ahí no había un importe, con lo cual esperábamos a que la gente cobre, y ahí tenemos la base regulatoria. Hacemos el cálculo, vamos a suponer que cobra 100.000 pesos de retroactivo, bueno, el 22% de primera instancia, a eso le calculábamos lo que la Cámara nos regulaba por la denegatoria del REX. Ahí hacíamos las planillas esas son bastante simples, no tienen mucha complicación, son como todo el resto de las planillas, aclaro, cuando practicamos una planilla, seamos bien claros, en esto no se complica mucho porque le ponemos la sentencia de primera instancia y la del REX, es bastante simple,
no presenta mayor complicación. Pero bueno, metíamos la planilla, se aprobaba, iniciábamos el legajo ante ANSES, en esa época era presencial, y después veíamos que los honorarios que habíamos presentado en ANSES, muchos salían al pago y muchos no, ni siquiera se había generado el legajo de honorarios. Entonces, ahí lo que hice fue empezar a iniciar las ejecuciones de honorarios. Eso fue el año pasado que inicié 2, y ahí les voy a contar por qué me planté. La primera ejecución fue bastante ágil, fue unos honorarios que el legajo incluso lo habíamos iniciado en marzo del 2020, previo a la pandemia, y inicié una para aprobar, lo inicié en julio, en agosto salió la sentencia favorable, y antes de que se ordene el embargo, bueno, había caído en estos abogados que la mandan inmediatamente, así que ya los honorarios estaban depositados. Pero la sentencia fue favorable, y se ordenó llevar adelante la ejecución de los honorarios. Eso fue en julio. Sentencia de agosto, ordena a llevar adelante la ejecución. Noviembre, inicio otra, y de repente el criterio del juzgado cambia 100% y me la rechazan porque dice que no se encontraba vencido el plazo de ANSES para el pago de la sentencia. Me invoca lo mismo que me había invocado en la otra sentencia, nada más que esta vez me lo rechaza. Me dice que, bueno, vieron que ANSES en teoría tiene la obligación el Poder Ejecutivo tiene la obligación de avisar al Congreso cuando tiene una condena de dinero por un juicio antes del 31 de julio de cada año para que entre en el debate de la ley de presupuesto para el año siguiente. Entonces lo que me dice el juzgado es que, bueno, que no se había vencido el año que tenía ANSES para pagarme los honorarios, así que me rechaza la demanda de ejecución con costas, con costas a cargo mío. Totalmente opuesto a la otra situación. Con lo cual, bueno, ahí me planté, no inicié más ejecuciones, dije, esperaré a que esté bien vencido el plazo, estos que no pagan, que son muchos los que no pagan. Me imagino que no va a ser la única que tiene un montón de legajos de honorarios ingresados y que no se pagaron. Con lo cual tengan en cuenta cuándo inician la ejecución, ¿está? Por el tema del rechazo. Ese que es mi leading case, como siempre, negativo, mi leading case, para que vean el plazo y la explicación del plazo y no le erren, es el 1599 del 2020, Quagliato Luciana contra ANSES sobre ejecución de honorarios. Bueno, ¿qué más? Después, el tema de recursos extraordinarios, las denegatorias de los recursos extraordinarios ya no presenta mayor complicación. Lo que sí se complejizó fue el tema de las ejecuciones y los legajos de honorarios actualmente que tienen que entrar por atención virtual. ¿Cómo cambia toda esa situación? Me empiezo a encontrar con un montón de ejecuciones de sentencias que no practiqué la planilla de honorarios, y cuando las voy a presentar, primero y principal, tenemos dos leyes, ¿no?, de honorarios, la 21.839 y la 27.423, que vamos a encontrar honorarios regulados por cualquiera de ellas según cuándo fue la fecha de inicio de la ejecución de sentencia. El tema de Quagliato Luciana contra ANSES, hay varios. Este es el 1599 del 2020. Bueno, entre las dos leyes de honorarios que tenemos, hay un fallo que es de corte, de establecimiento de las Marías, que es el que establece digamos, el momento en el que empieza a aplicarse la ley nueva. Y lo que dice establecimiento de las Marías es que no se va a aplicar la ley nueva a los procesos que ya están iniciados o en trámite durante la vigencia de la ley anterior. Entonces encontramos ejecuciones que están iniciadas y terminadas con la ley nueva, que son bastante simples en el momento de practicar la planilla, porque la ley nueva establece el monto de los honorarios a través de una unidad que se llama UMA,
Y lo que hace la UMA es mantener el valor de los honorarios, no deja que se desactualicen. Vamos a suponer que tengo una sentencia de primera instancia que me regulan 60 UMAs y el valor al momento de la regulación de la UMA es 1.500 pesos. Hoy yo me pongo a hacer la planilla de honorarios esa, una vez que tengo el juicio terminado, y el valor de la UMA es 4.100. Entonces multiplico 60 por 4.100 al momento de practicar la planilla de honorarios. ¿Está? Eso lo que me permite es que el monto de mis honorarios no pierda valor. No así sucede con la ley vieja. ¿Está? La ley vieja no permite la actualización, salvo que ANSES esté puesto en mora, con lo cual un honorario regulado hace 5 años y lo practico planilla hoy, no tengo forma de actualizarlo. Con lo cual, si tienen que practicar planillas de honorario, les recomiendo que arranquen por las de ley vieja, porque cada día que pasa, si no la practican, están perdiendo plata. ¿Estamos? Bueno, una cuestión a tener en cuenta cuando son honorarios de ley nueva es siempre tomar la última acordada de la Corte. ¿Ah? Porque puede ser que tengamos una acordada vieja y estemos practicando planilla con un valor que ya está desactualizado. Ojo con eso. Y con respecto a la ley vieja, que es la que presenta mayores inconvenientes, vamos a ver en las regulaciones, en las ejecuciones de sentencia, que por ejemplo, fijan el 14% de lo que perciba por el juicio de ejecución. Entonces lo que hacemos es tomar el 14% de la pericia. ¿Está? Cámara suele dar, vamos a suponer, un 30% de lo regulado en primera instancia. Esa planilla hasta ahí es el 14% de la pericia, más el 30%, y no presentaría ninguna complicación. Después, la Cámara con el tiempo fue incorporando cuestiones que sí modifican ese 14%. Por ejemplo, tomar el fallo de corte que dice que la base regulatoria está integrada por el capital y no por los intereses, y es una distinción con respecto a los intereses. Dice que se van a incluir los intereses hasta el momento de interposición de la demanda de ejecución de sentencia. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es tomar la planilla que hizo el perito y la base, perdón, tomamos la planilla que hizo el perito y calculamos el 14% por el capital, y tenemos la sumatoria del capital ahí en la pericia, y nos vamos a la columna de intereses y sumamos hasta la fecha de interposición de la demanda. Entonces, todo el capital más los intereses a la interposición de la demanda van a ser la base regulatoria. A eso calculamos, por ejemplo, el 14%, y si tenemos una sentencia de Cámara, le agregamos lo que la Cámara haya regulado. Otra forma de alterarnos la base regulatoria de la Cámara podría ser cuando divide el proceso de ejecución en etapas. Entonces nos dice, bueno, atento que la primera etapa de la ejecución termina con la sentencia de remate, no, el monto de la pericia no va a ser el total de la base regulatoria, sino que hay que calcularlo en un 70%. El 30% te lo regularemos después o lo cobrarás después. Entonces, bueno, calculamos el 70% de lo que dice la pericia. Y luego hay más situaciones por las cuales se modifica esa base regulatoria, con lo cual lo que hay que hacer cuando hacemos una planilla de honorarios es leer atentamente no solo la regulación de la primera instancia, que es bastante simple, pero sí la de Cámara. La de Cámara puede venir con cualquier cosa. A veces resta el 10% porque hubo excepciones, a veces no las resta y las excepciones estuvieron. A veces suma el 30% por el doble carácter en el que actuamos, de procurador y de abogado, y a veces no lo suma. Entonces, tener en cuenta, ver bien en detalle la sentencia, ¿está? Y otra cosa a tener en cuenta también es que estén regulados los honorarios en las sentencias, porque me estoy encontrando con sentencias. A ver, ¿qué hacemos cuando tenemos una sentencia o una ejecución?
nos fijamos que esté el tema de los topes, que esté la PBU, que cómo se compara la PBU, que un tope sí, que el otro no, pero nos olvidamos de chequear que estén regulados nuestros honorarios. Entonces vengo ahora, un par de meses después, a querer practicar planilla y me encuentro con que me faltan los honorarios de la Cámara. Y estoy justo pidiendo el embargo de la ejecución de sentencia. Es un bollo. Entonces, tengamos en cuenta en cada momento, cada vez que tenemos una sentencia, de chequear que estén regulados los honorarios, y si no están, inmediatamente meter una aclaratoria porque los omitieron. ¿Ah? Entonces, cuando vamos a practicar una planilla de honorarios, a ver, en el estudio debemos haber metido en el último mes no sé cuántas planillas, poner 20, ninguna es igual a la otra. O sea que hay que realmente prestar mucha atención. Y cuando hacemos la planilla, hacerla bien, bien clara, dividirla en las, fecha de la sentencia que nos la reguló, incluso citar, entre comillas, la parte donde se regulan los honorarios, ir calculándole debajo de cada cita el monto que va surgiendo de eso. Después tenemos sentencia de primera instancia, el acuerdo de Cámara, la fecha, bien claro, para que lo entienda la persona que nos tiene que aprobar la planilla, y para que no rebote también, porque cuando tratamos de meterle claridad a nuestra planilla es donde nos damos cuenta si vamos bien o no. Bueno, obviamente una vez que tenemos la totalidad de los honorarios, le calculamos el 13%, que es lo que tiene que pagar ANSES por aportes a la caja. Esto ya seguro lo sabemos todo, el 20% de lo que cobramos de honorarios son aportes a la caja de abogados, de los cuales el 13% está a cargo de la vencida y el 7% a cargo nuestro, así que no hay que olvidar el 13% de la caja. Los que están inscriptos en IVA, no olvidar el 21% de IVA. Y bueno, una vez que tenemos la planilla lista, la presentamos para la aprobación. Es bastante sencillo, se aprueba sin correr traslado al ANSES. Antes, ¿se acuerdan que le corrían traslado al ANSES y ANSES observaba? Bueno, ya no. Ahora como son de cálculos simples, las aprueban directamente. Una vez que la aprueban, sí, se lo notificamos al ANSES, y una vez vencido el plazo que tiene ANSES para apelar, que hasta ahora nunca apelan, presentamos el certifica. Una vez que tenemos el certifica, metemos la atención virtual. Ahora sí, la atención virtual funciona con respecto al trámite de honorarios, no hay ningún problema. Previo a la atención virtual, todos debemos estar cargados como proveedores de ANSES, así que bueno, eso es un trámite bastante sencillo, es como hay que ir subiendo todo lo que ANSES nos pide a la página, igual que en la atención virtual. Bueno, entonces, una vez que estamos cargados como proveedores de ANSES, iniciamos la atención virtual. Lo que yo hago es cargar una atención virtual por día, no cargar 2 el mismo día. ¿Por qué? La atención virtual se termina rapidísimo, en 2 días ya recibimos el mail de que la atención virtual está finalizada y nos da el número de expediente. Entonces, nos vamos a la página de ANSES, vemos nuestras atenciones virtuales, vemos cuál es la que se cerró en el mismo momento que entró el mail, y podemos identificarla con la fecha de inicio. ¿Está? Si esa atención virtual que se cerró hoy a las 12:30 del mediodía tiene fecha de inicio ayer, yo ya sé que hay una sola posibilidad, que ese número de expediente que me llegue en el mail corresponde a la atención virtual que inicié ayer. Bueno, ¿qué hago con el número de expediente? Tenemos ahora sí la posibilidad de seguir por internet el expediente de honorarios. Esto es agotador, porque nosotros no sabíamos cuál era la atención virtual que habíamos iniciado, ahora lo sabemos. No sabíamos si podíamos seguir el estado del expediente de honorarios, ahora tenemos el link para seguir el estado de expediente de honorarios, pero resulta que hoy, chequeando, para la charla de hoy, porque si no realmente no me hubiera fijado, nos dimos cuenta que un montón de honorarios que están depositados por el seguimiento de expedientes aparecen en resolución. Quiere decir, no aparecen resueltos. ¿Está? Entonces, otro tema fundamental a tener en cuenta, y no porque me avivé por esto, sino porque me vengo dando cuenta hace rato,
que muchas veces tenemos los honorarios depositados en la cuenta judicial y no tenemos la menor idea, porque el abogado de ANSES no lo informó en el expediente. Entonces, si tienen un listado de legajos de honorarios, o intimen en el expediente del juicio, que quizás el abogado de ANSES, si están depositados, se lo contesta, o vayan cada tanto al Banco Nación a pedir la consulta de saldo, porque van a aparecer, pueden aparecer, ¿está? Entonces tengan cuidado con eso, que podemos tener honorarios depositados hace un año, y como ANSES no nos lo informa, no tenemos la menor idea. ¿Qué más? Otro tema importante bueno, ahí aclara Su, que eso ocurre cuando vamos a pedir el CBU de la cuenta, tal cual, ya están depositados. Otro tema importante es cuando recibimos honorarios de ANSES, no se olviden de facturarlos, ¿está? Porque esto es el Estado Nacional, pagándonos honorarios, con lo cual están con cuchillo y tenedor, ya lo sabemos como lo que nos pasó en el 2018, nos cayó la FIP unos cuantos, entonces honorario que percibo, honorario que facturo inmediatamente. Y si estamos inscriptos en IVA, con más razón, porque una cosa es evadir la facturación, y otra cosa es el enriquecimiento ilícito de quedarme con el 21% de IVA que me transfirieron, y al no facturarlo no lo estoy pagando al Estado. ¿Está? Recuerden eso porque ahí somos carne de cañón, o sea, hay mucha información cruzada de ese tema. Y lo último que quería decir, ya lo dije, los problemas más graves, la ley vieja, que no prevé actualización de los honorarios, salvo cuando ANSES está puesto en mora. Esto es porque la ley vieja se dictó en un momento donde no teníamos periodos inflacionarios, entonces, bueno, nada, no previeron la actualización. Si bien en algún momento, ya lo hablamos con algunos colegas, tuvimos épocas donde presentábamos planillas de honorarios y le aplicábamos la tasa de la sentencia desde que el auto regulatorio había quedado firme hasta el momento de la presentación de la planilla, y nos la aceptaban, y esas planillas están firmes, incluso pagadas por ANSES. La realidad es que ahora el juzgado se puso firme con eso, y si uno presenta una planilla de honorarios de ley vieja actualizada, nos pide constancia del inicio del trámite ante ANSES. No lo tengo, si no, no estaría practicando la planilla de honorario. Bueno, entonces no dejen estar las regulaciones de la ley vieja porque se desactualizan. Y el otro problema que quería avisar es la distribución de las costas de las ejecuciones, que ya lo hablé cuando terminó Mari, así que bueno, nada, cuidado con eso. Y eso es todo, chicas. Hay de todo para hablar de honorario. Yo traté de hacer un poquito, de contar lo que me está sacando el sueño, el tiempo últimamente. ¿Estamos? Así que eso es todo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Luli. Yo creo que Susana ¿no querías decir algo, Su, respecto de toda esta parte de honorarios? No sé si... Respecto de los honorarios, no, yo quería aclarar un poquito el tema de que tengamos en cuenta para las pericias. Cuando en las ejecuciones nos presentan las pericias, los peritos, hay que controlarlas mucho, hay que ver cada una de las cosas, porque a veces, porque nos da bien, porque nos conviene, no controlamos, sale la sentencia aprobándola, pasa a la Cámara y después de 2 o 3 años vuelve para que se rehagan. Hay que controlar mucho el tema de los haberes percibidos, de que la pericia esté hecha conforme a lo que la sentencia dice, porque bueno, son todas cosas que se están viendo ahora, pericias que están volviendo. Y se pierde un montón de tiempo, que a lo mejor uno no tiene en cuenta, porque a veces el percibido no es igual, como no le damos el dato al perito de lo que cobra la persona, si el percibido no lo trae bien, después son todas cuestiones que dan lugar a que vuelvan las pericias. Y vuelvan con una sentencia, porque tampoco es... el otro día una colega me contó que pidieron una cosa de Cámara en la sentencia, y ella lo presentó antes de que volviera,
y le dictaron una medida de mejor proveer. Que estaría bueno que la Cámara hiciera eso antes de dictar la sentencia. Por ejemplo, volvió una pericia porque cuando se presentó no estaba el haber de caja. Entonces salió la sentencia diciendo a la Cámara que no podía resolver porque no tenía el haber de caja. Pero no pidió el haber de caja. Dictó sentencia y dijo, vuelva al juzgado y ahora hay que hacer todo otra vez el caminito. Entonces son todas cuestiones que hay que ver muy bien al momento de que presentan los peritos las pericias. El haber de, primero, que estén todos los módulos, haber de caja, haber reajustado el Sí, régimen. pero antes no lo pedían, ¿viste? Durante mucho tiempo no se pidió, a veces se acompañaba, a veces no. Bueno, ahora lo están pidiendo. Y las cosas a revisar en una pericia, yo creo que si hacemos un listado, son distintas. Chequear que coincidan las remuneraciones, el promedio, que coincida la PBU, la PC y la PAP del haber inicial es fundamental, que el perito haya arrancado correctamente. Después el tema del corte en el índice, bueno, y la pericia, la sentencia de Cámara que me volvió ahora por la PBU, que es ridículo, también vuelve porque el perito no puso el porcentaje de confiscatoriedad del tope del 26. ANSES ni siquiera se había agraviado de eso, ¿no? Ni siquiera se agravió de la declaración de inconstitucionalidad del 26. O sea, la Cámara está más papista que el Papa. Sí. En muchas cosas tiene razón, porque observan muy bien las pericias, pero en otras creo que se les está yendo la mano mal. Y medidas para mejor proveer son muy pocas las que saca. Todo es ordena a rehacer la pericia, y son 3 años más de juicio. Acá en el chat no hay más que agradecimientos, charla muy interesante, gracias al Instituto por haberlo organizado. Felicitaciones Luciano y Mariné, bueno, son todas felicitaciones, la verdad, estuvieron impecables, son temas muy actuales, muy recientes, vimos que son sentencias del año pasado muchas, de este año algunas, y la idea fue poner, si bien existen los grupos de WhatsApp, existen un montón de mecanismos que uno se va enterando, que va conociendo, qué mejor que dentro de una de las charlas del instituto, también para que podamos dar a conocer estas cuestiones, hablar un poco. La idea era que se sumen a lo mejor con el tema también de si tenían alguna duda o cuestiones particulares, pero la verdad que tanto Marines como Luciana fueron súper prácticas, dieron un montón de ejemplos, o sea, creo que no quedan muchas de las dudas más que los casos propios, a lo mejor en algunas que otras cuestiones que se irán resolviendo o con todas las indicaciones que fueron dando seguramente aclararon un montón. Yo quiero agradecer en nombre del instituto, no sé si Claudia a lo mejor también quiere hablar un poquito más, y bueno, convocar a todas las que... Sí, Julia perdón. levantó la mano. Ay, Julia Rosas. Perdón, Lo iba a decir Julia. yo. Ya no estaba mirando. Ahí está. Perdón, Ahora sí. para hacer una preguntita. No sé si, en realidad no viene mucho Sí, al sí, tema, dale, pero bueno, no hay ya que problema. estamos con las ejecuciones. Nosotros hicimos una ejecución de una clienta que no le había pagado ANSES. En el transcurso de la ejecución, ya hizo la pericia, el perito la presentó y ANSES nos paga. Da diferencia, de acuerdo a la pericia. Mi pregunta es si yo puedo continuar con la misma ejecución o tengo que iniciar una nueva. ¿En qué estado está la ejecución? Presentó la pericia y yo no pedí sentencia. Bueno, no pedí que pase sentencia todavía. Mejor que no esté en cámara. Es el momento ideal, en realidad. No. Es justo, porque vos lo que ahora tenés que hacer es denunciar el pago en el juicio de ejecución de sentencia y pedir que vuelva el perito para que rectifique restando lo que ya cobró. O sea, que te va a ir a la cámara atado con un moño, ¿entendés? Prolijo. Bárbaro, o sea que no inicio una nueva, puedo seguir con la misma.
Sí, no, y además en el momento justo, eso es lo mejor. Bueno, bárbaro. Gracias, chicas. Hay una pregunta de Mariana Casela que dice, a mí me pasó lo de los honorarios que estaban depositados y no lo informaron en el expediente. Antes me pasaban la info vía mail del banco, el área de legales, o si no, llamo. 420-6675. Bueno, información. Pasa. Claro, esa es la manera de consultar el Sí. saldo. Hay que pasarle Sí. la listita de casos a esta chica cada tanto, o por mail también le mandas el listado, y cuando pueden te lo contestan. Ahora están hasta las manos porque tienen un solo empleado para todas las consultas de saldo de todo el mundo y demás. Sí, Claro, ¿no? Etelvina dice que ahora hay que ir porque no estaban contestando el mail, entonces no te queda otra que ir personalmente. Hasta las Lo que manos. pasa es que no sé si te lo responden. Sí, silenciate. Desilenciate. Ahí estoy, ¿me Ahí escuchan? está. Sí. Hola, ¿cómo están? Con ¿Cómo respecto están? a lo que hablaban de las pericias, que me generan un montón de dudas, hoy justo mirábamos en el estudio que nosotros habíamos impugnado una pericia, lo impugnó también ANSES. El juzgado le corre traslado al perito, y el perito ratifica todo lo que había, su informe pericial, con un montón de errores, porque nuestra sentencia daba IFBIC hasta la fecha de adquisición, el perito hace el corte en el 2009, bueno, y como esos, algunas remuneraciones mal tomadas, y el juzgado dice estése a la ratificación del perito y pasa al resolver. Digo, ¿qué se hace? ¿Una revocatoria de ese decreto? Porque en realidad está mal hecha la pericia y en la Cámara va a rebotar. O sea, ¿cómo se sigue impugnando? Es la primera vez que nos pasa con errores tan groseros, que ratifique todos los errores, ¿no?, que se mandó. Y bueno, y el juzgado sacó estése a la ratificación del perito y nada más. ¿Y qué juzgado es? El 2. Qué raro. Perdón. No, sigue el 2. No tengo nada acá porque estoy en mi casa ahora. Yo las impugno hasta que me cierre la liquidación del perito. ¿Pero qué hago? ¿Vuelvo a impugnar ahora? Porque en realidad ya impugné y les mostré los errores. No, yo la impugno hasta que si tengo que impugnarla 4 veces, la impugno 4 veces, incluso explicando, si te rechazan el traslado que hay que correrle al perito, no, meté la revocatoria y explicar el riesgo que supone que se vaya a la Cámara y la Cámara le ordene a rehacer. Si están mal las remuneraciones tomadas, no le va a dar ni el haber de caja. Y con respecto Sí, no se entiende, no entendemos el haber de caja todavía. Él dice que lo puso, nosotros no lo vemos, o sea, es un cálculo extraño, yo no había visto nunca, no es Blue Corp ni Jauregui, entonces bueno, está bien, no tenemos la super experiencia, pero bueno, había cosas básicas que vos las ves, digamos, las remuneraciones las ves en el cálculo, se comió una, entonces viste cuando difiere, digamos, están bien tomadas, pero distintos meses, entonces hay un periodo que está mal tomado. No son grandes las diferencias, pero bueno, en la Cámara si está tan minuciosa, entiendo que como vos decís hay que seguir impugnando, pero como el juzgado no me dio lugar, nosotros pedimos que se rehaga la pericia, solo sacó ese decreto, estése a lo ratificado por el perito, bueno. No, yo metería No, si una está mal el revocatoria haber del de caja, decreto. si está mal el haber de caja ya del vamos, te la van a rebotar en la Cámara. Sí, está mal tomado el índice a mi manera de ver, o sea, no da, hay un montón de errores. Te puedo decir, pero me manda a leer Mackler, o sea, me manda a leer, me dice que vea bien lo que, o sea, y lo miro bien. No, de ninguna forma es lo que nosotros pedimos, ni lo que está en la sentencia, es una ejecución de una persona que cobró mal su haber y bueno, pedimos PBU y bueno, otros topes. Lo que haría en la revocatoria es pedir subsidiariamente que aprueben tu pericia, tu planilla, la que acompañaste al momento de iniciar la ejecución. ¿Por qué? Porque ya sabés que te va a decir que no, porque de primera instancia no aprueba las liquidaciones nuestras, pero la Cámara sí. Entonces, la Cámara, cuando encuentra la pericia mal hecha, la Cámara trata de no ordenar a rehacer,
en sus conocimientos y sus capacidades, intentan ordenar, rehacer, porque si no se está duplicando el trabajo. En esa intención que tiene de tratar de no duplicarse su trabajo, se va a fijar si la tuya le cierra, y si la tuya le cierra, te la prueba. Está, entonces lo voy a pedir la revocatoria y veo qué pasa y subsidiariamente se apruebe que se apruebe nuestra planilla, exacto. Gracias, chicas. Eso siempre, o sea, cuando presentamos una planilla, una ejecución de sentencia, yo no pido sorteo de perito, pido que se apruebe mi liquidación. Después si quieren sortear un perito, que es un problema de ellos, pero tratemos de que no intervengan los peritos, porque esto nos hace perder tiempo, es caro, ni te cuento ahora que reparten las costas. Entonces lo ideal es que si yo tengo el programa de cálculo, si estoy estudiando hace 10 años más que los peritos, ¿por qué no me pueden aprobar mi pericia? Mi liquidación, digo. Bueno, yo no me canso de pedirlo. Por las dudas, quizá algún día, y en cámara ya lo dijo Hernán en la charla que dio o cuando dio una charla Hernán Montechiarini, que es el secretario. El año pasado. Bueno, nos lo dijo. No descarten que algún día aprobemos una liquidación de ustedes. Bueno, no lo descartemos. Sí, lo de los peritos es tremendo, porque además el tiempo que te hacen perder en este expediente justo, tuvimos que sortear nuevo perito, intimar 3 veces cada perito, o sea, y encima ahora para que haga una pericia que nada que ver con la tuya, el tiempo que uno pierde, como vos decís, después en cámara 2 años más, tremendo. O sea, pero bueno, el juzgado no se fija en nada, aprueba la... Sí, a mí me pasó también con un perito de Buenos Aires, que me mandó un mail para ver cómo hacer la pericia, la presentó, está re mal hecha, que es la que yo te comentaba la otra vez, Luli. Y pasó, la impugné yo, la impugnó ANSES, y es similar a lo que te pasó a vos. Me pidieron que presente formato papel y pase a resolver. Y está re mal hecha la pericia. Y en otra, que está el mismo perito, me puso fecha de pericia 31 de julio, hace como 2 meses. Así que, no sé, se ve que no. Es de Buenos Aires, no sé quién será, pero se reniega bastante. Creo que Sil Arizaga iba a hablar algo. Sil. Hola, no sé cómo se levanta la mano en el chat, por eso. A la antigua, estaba como en la primaria. Bueno, 2 cosas. Una, con el tema justo de los peritos, me pasó ahora en estos días, que yo tenía, el perito había aceptado el cargo el año pasado, bueno, la llamé, fue diciembre, un caos, qué sé yo cuánto, nunca fijó fecha de pericia, nada. A mi clienta, que es una ejecución de sentencia, era un juicio de muchos años, le terminan pagando ahora en febrero. Una maravilla. Entonces, bueno, yo informo el pago, porque cuando hago el cálculo a mí no me coincide, que ANSES no se entere, pero es como que para mí cobro más de lo que a mí me da el cálculo. Por eso no sé bien cuáles fueron las remuneraciones que tomó, porque en este caso el expediente no está digitalizado y yo no tenía el cómputo, tenía anotado a mano todas las veces que estoy haciendo el cálculo. Entonces es probable que ANSES haya tomado unas remuneraciones que sean más altas que las que yo tomé y por eso le dio ese monto. El punto es que el perito aparece ahora de repente a fijar fecha de pericia para fin de mayo. Yo cuando informé el pago en el expediente dije que antes de que se haga la pericia, que intimen al ANSES a que acompañe la planilla de liquidación, para que yo también pueda chequear qué remuneraciones se tomaron en cuenta, hacer bien el cálculo y ver si sigo con la ejecución o no, porque no sé si me va a dar una diferencia para arriba o para abajo. El juzgado me dice, bueno, intimé, ANSES nunca acompañó la planilla, y el perito ahora aparece solo y dice, bueno, dijo fecha de pericia para el fin de mayo. Así que estoy justo en esta disyuntiva de plantear una revocatoria al decreto que tiene por fijada la fecha de pericia para que volver a intimar a la ANSES a que acompañe la planilla de liquidación antes de que el perito haga la pericia. Porque si no corre el riesgo de que haga una pericia y le dé mal, como me da a mí, o sea, le va a dar menos de lo que ANSES pagó. Así que bueno, te quería comentar porque estas cosas que pasan por ahí con los peritos, que se demoran 4 o 5 meses en aceptar un cargo,
Está informado el pago, yo informé incluso todo lo que cobró la señora, y el perito aparece de la nada diciendo, bueno, yo ahora quiero hacer la pericia. Y con lo que dijo Luli también, que si ahora están repartiendo las costas, no es lo mismo que un perito haya llegado a hacer una pericia que no la haya hecho. O sea, tenemos que estar atentos a todo ese tipo de cosas. Eso por un lado. Y con el tema de la ejecución de honorarios que vos decías, Luciana, que salió en contra, yo me acuerdo que en ese momento te llamé porque también había iniciado una ejecución de honorarios y me fallaron en contra, la jueza falló y me cargó con las costas porque, si bien yo había presentado el legajo, aparentemente la sentencia toma como que yo no presenté el legajo, fue digital, fue cuando justo empezó todo este tema de la pandemia, yo presenté el legajo digitalmente, y también me dice que tengo que esperar conforme a la ley de presupuesto. Tendría que haber esperado, la verdad, no sé bien cuánto plazo, pero encontré una de las resoluciones de ANSES, que ANSES también le invoca, por la que aparentemente, digamos, el proceso para liquidar los honorarios es el de presentación del legajo. Lo invoqué y el expediente está en cámara. Así que cuando salga me diré si salió favorable o no. Porque otro tema importante que hay es que nosotros, si nos salen contra una ejecución de honorarios, no podemos apelar, salvo que el monto sea mayor a 300.000 pesos, creo que es. Entonces nos quedamos como sin cobrar y teniendo que esperar y sin la posibilidad de apelar. Eso es lo que Yo, sí, con respecto a la ejecución, lo que pediría es que se suspendan los plazos hasta tanto ANSES acompañe la liquidación, que no tiene sentido hacer la pericia ahora porque estimás que puede llegar a estar bien liquidado. Así, tal cual lo explicaste acá. Sí, es lo que pensaba hacer, pero como ya salió el decreto fijando fecha de pericia, yo dije, si presento un escrito otra vez diciendo que estoy esperando la liquidación de ANSES, voy a estar consintiendo ese decreto, que ya tiene por fijado una fecha de pericia. Por eso pensaba plantear la revocatoria del decreto. Sí, es una cosa, digamos, innecesaria. Mira, yo a veces planteo la suspensión, pido que se suspendan los plazos de la ejecución, o sea, que no se practique la pericia porque la persona se murió, y si practican la pericia, después vamos a tener que rectificarla porque hay que empezar a calcular por 70% hasta que yo comparezca con la viuda. Y me dan bolilla, o sea que quizás en tu caso es como invocando que va a generar un dispendio jurisdiccional que no tiene ningún sentido, porque podés llegar a consentir el pago de ANSES. Pedís que se suspenden los plazos hasta tanto ANSES acompañe la liquidación. Está bien. Está bueno lo que me decís, pido la suspensión en vez de una revocatoria en vez de ir con los tacones de punta, digamos. Suspensión de plazos. Digo. Sí, está bueno. ¿Alguna otra pregunta? Acá Karina Miller dice, pedí revocatoria del decreto que le tiene aceptado el cargo por extemporánea, ya que ANSES te había pagado antes. Contestando a la doctora. El punto es que como ANSES pagó, pero yo no sé si bien o mal. Es más, me parece raro que ANSES haya pagado de más también. Entonces no sé si lo voy a necesitar al perito en el futuro. Es como que estoy ahí. Pero lo único que falta es que la pericia te dé cero y todavía haya que pagarle los honorarios al perito. Claro, o sea, también por eso, no sé quién había hablado antes, que decía el tema de, digamos, hay que tener en cuenta el tema de los peritos, porque por ahí se toman 4 o 5 meses en aceptar el cargo. ¿Qué es esta situación? Pero no lo tenés. Entonces, el perito tiene 3 días para aceptar el cargo. ¿Le contás? Perdón, en aceptar el cargo no. Esta aceptó el cargo en tiempo, pero después se tomó 5 meses para fijar una fecha de pericia. No lo dejes. Entonces, no lo dejes. Es que en como le pagaron a la señora en febrero, yo en diciembre la llamé y bueno, que sí, era todo un caos. Bueno, esperaré hasta febrero, ponele. En febrero le pagan a la señora y yo informo al juzgado. A ver, le pagaron tanto,
intiman al ANSES, me olvidé, la verdad en ese momento me olvidé del perito. Dije, bueno, no apareció en otro tiempo, no va a aparecer ahora. Y apareció ahora, la semana pasada. Sí. Igual nunca, si no fuera ese el caso, no tenemos que dejar que los peritos nos manejen los tiempos de una ejecución, porque si no, el perito cae de paracaidista 7 años después que yo estoy en trámite. No, si no aceptaste en 3 días, te intimo, 3 días intimo, 3 días intimo, pido remoción. Y si aceptó, fija fecha, te intimo, por 3 días no fijaste fecha, te vuelvo a intimar, 3 veces remoción. Porque si no, los peritos hacen lo que quieren. Sí. Bueno, justamente en este caso yo pensaba, es como un mal, no es a propósito adrede, ¿no? Pero es como que si no el perito te maneja el proceso, si lo consentís. Por eso me quedé en esta disyuntiva de qué hago. Planteo algo sencillito diciendo, por favor, intimen de nuevo el ANSES, o directamente voy con un revocatorio diciendo, no, esta fecha de pericia está mal, no va, porque pasó tal cosa. A ver. Por lo que fuera, vos tenés todo en la revocatoria, todo lo que se te ocurra. Seguro que el juzgado te va a dar la razón en esto de suspender la realización de la pericial. Ni ellos tienen ganas de lidiar con las impugnaciones, con todo. No. Así. Así que bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Bueno, yo no quería dejar de terminar la reunión sin felicitar al doctor Hernández, Hugo, ¿no es cierto? Hoy salió, yo interpreto que ya todos están informados, que salió favorable el amparo que presentamos por el tema de los turnos de ANSES. Todavía no pudimos leerlo, porque es de hoy, es pronto, nos enteramos hace un rato, igual que todos ustedes, así que bueno, fue la verdad que un esfuerzo muy grande del colegio en su conjunto, sobre todo del doctor Hernández, ¿no? Al pie del cañón todo el tiempo con este tema. Y bueno, eso. Para el que no lo sabe, vamos a estar estudiándolo en estos días para ver bien cómo se va a instrumentar. Vi que en algunos grupos de WhatsApp están preguntando cómo se va a instrumentar esto. Bueno, tenemos que ver, que salió, estudiar pormenorizadamente el fallo. La verdad es que dentro de ese expediente hicimos un montón de propuestas. Los abogados de ANSES lo único que dijeron siempre fue no tenemos instrucciones, fueron los únicos que no tenían instrucciones. Tenían instrucciones los abogados nosotros, planteamos nuestras propuestas, el defensor del pueblo, que también estuvo en la audiencia y fue citado, hasta la jueza hizo propuestas y ellos no tenían instrucciones. Así que bueno, eso quería nombrarlo porque fue justo hoy y no lo quería dejar pasar. Bueno, eso. La charla esta va a quedar grabada, así que después seguramente en unos días ya se va a volver a pasar, para más que todo algunos que no podían por horario o por otras cuestiones, pero bueno, volver a agradecer a las dos, que la verdad impecable, y bueno, es un tema que va a seguir seguramente para varias charlas más, porque la justicia día a día va con estas cuestiones de los reajustes, de los peritos, de la PBU, siempre nos va a sacar algo novedoso o volver sobre lo mismo, pero bueno, siempre tenemos que remar un poquito más y siempre no quedarnos con lo que nos dicen, como dice Luciana, siempre pedir más, siempre insistir y no perder la esperanza de que en algún momento los trámites van a ser un poquito más cortos, si bien son bastante ágiles, porque dentro de todo la justicia federal fue la que en pandemia mejor funcionó, y sigue funcionando, si tenemos que compararla con ANSES y con el Tribunal Provincial, pero bueno, obviamente hay un montón de otras cuestiones que a nosotros nos gustaría que
que se modifiquen o que salgan diferentes. Pero bueno, agradecerles, saludarlas, porque creo que ya no hay más Y que se preguntas. unifiquen. Y que se unifiquen criterios, sí, también puede ser. A veces es favorable y a veces no, porque tienen que ver con esas cuestiones, pero bueno, saludarlas y bueno, ya nos veremos en la próxima charla y seguiremos en los chats seguramente. No sé si Luli o María Inés quieren decir algo más, si no ya nos vamos despidiendo y tenemos grabado, así que lo subiremos en unos días. No, agradecer por la Felicitaciones, invitación, y agradecer por la invitación, y que es muy enriquecedor transmitir las experiencias y compartirlas, porque como dice Luli, vamos transmitiendo los criterios, y si nos ponemos de acuerdo vamos pidiendo cosas, y llega un momento en que de parte del Poder Judicial nos pueden escuchar de otra manera cuando tenemos criterios homogéneos. Así que está bueno compartir experiencias. Gracias. Muy generosas, ambas. Agradecer la invitación y tratar de no dejar de juntarnos, porque esto de, ya que no tenemos las reuniones del instituto presenciales, tratar de empezar a acostumbrarnos a juntarnos de esta manera, que podemos intercambiar ideas y dejar la cabeza funcionando, porque entre todos obviamente que se nos van a ocurrir muchas mejores ideas que solo cada uno en su estudio. Así que tratemos de poner la cabeza a funcionar y de intercambiar ideas y experiencias, y de tomar la costumbre, aunque sea un Zoom, que es horrible, pero bueno, meterle un poquito de onda y romper un poco el hielo, sacar el micrófono y hablar. Bárbaro. Es así, es lo que Sí, esperábamos totalmente. y todo el tiempo. Bueno, gracias. Besos. Adiós. Besos a todos. Besos a todos. Gracias por participar todos.